3, 2, Venga. 1, ya. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de maravilla, don José Luis. Aquí estamos, un día más. Pues tú desde Bilbao, yo desde Guadalajara, como siempre. Muy Un lunes bien, por la mañana, estos exacto. encuentros fantásticos, pero hoy vamos a hablar de cine, ¿no? Eso Nuestra es, eso segunda vez es. que vamos a hablar de cine Y espero que no sea y la última. no, no, seguro. La verdad que me gusta el formato a mí del cine. No sé si a ti te Sí. pasa lo A mismo. mí me encanta, me gusta muchísimo. Estoy Los súper refranes ilusionado. son un buen formato para hablar de la vida cotidiana y de todo eso que Sí. afecta a la psicología, pero el cine es Yo creo que este es otro, un paso adelante para poder mm, profundizar un poquito más. exactamente. Mira, hoy me tocaba a mí Sí, buscar una película y aun a riesgo de que la sí. película es un poco aburrida, bueno, no aburrida en el sentido es lenta, ¿no? Bueno, ¿qué película? Pero ¿Qué película? Dime, dime. No le des habla de tantas cosas vueltas y dime qué profundas. película es. Y yo te propuse la semana pasada que trabajáramos un poco la idea de lo que queda del día. Muy Lo que bien. queda del día, creo que el director es James Ivory, Eso es, muy bien pronunciado. y tiene como personaje principal al señor Steven, que lo representa Anthony Hopkins. Ujú. Tiene a la señorita Kempton, que es Emma Thompson, estoy leyendo, ¿no? Muy bien, grandísima Y tiene actriz, sí. también personajes, pues por ejemplo, a Ujú, un joven Hugh Grant y ujú. a Christopher Reeve, fíjate, nuestro Fíjate, querido Superman, ¿no? Que sí, hace un personaje de un rico americano. Es una sí, película clásica, yo la vi hace mucho tiempo y me dejó impactado porque, y bueno, ya la introduzco, ¿no? Es una historia de sí. amor, Ujú. yo la calificaría de una historia de amor donde no hay ningún beso, Ya, mira, qué ni hay bonito. ninguna expresión, por lo menos del personaje principal, afectiva, Claro. ¿no? Pero sin embargo, yo la calificaría como una película claramente de amor, de un amor inhibido. No sé qué Bueno, opinas tú, ¿no? fíjate, es que claro, has puesto ya el dedo en la llaga de lo que es toda para mí, lo que es Ujú. la psicología de toda esta película. Sí, Y la palabra expresión. ¿eh? en- Esta película es la represión emocional y de autocontrol extremo por parte de exacto, Stevens, ¿no? exacto. Es eso. Ujú. No hay expresión emocional en esta persona. Hay continua inhibición. Exacto, eso es. Y claro, en un actor como es él, que es un impresionante actor, está estupendo en este Sí, papel, sí. es absolutamente perfecto, ¿no? O sea, Bueno, sí, es... es que se produce una contradicción. ¿eh? Ujú, No sé cómo llamarlo, no sé si contradicción, porque es la mejor forma, Anthony Hopkins expresa de una forma brillante la forma de ujú. no expresar. La forma de Es, reprimir la expresión sí, emocional, él la expresa perfectamente. O sea, es una ujú, expresión de la no expresión, ¿no? sí. Pero a mí es lo que más me choca, ¿no? Es lo que creo que más me impacta de la película, Ujú, todas las consecuencias que tiene el reprimir constantemente tus emociones, ¿no? ujú. La incapacidad que luego tienes para establecer relaciones normales, ¿eh? La sumisión absoluta Ujú. y la falta de autoafirmación y de identidad que demuestra el personaje, todo por esa especie bueno, esa especie no, esa clara Ujú. falta de personalidad o de querer vivir su vida, ¿no? No sé Bueno, si tú con... ahora dices personalidad, pero claramente muchas veces los psicólogos hablamos de los tipos de personalidad, pero aquí Sí, claramente el personaje del señor Stevens de Anthony Hopkins sí, es claramente una personalidad obsesiva, casi de libro. O sea, es una sí. personalidad muy centrada en el sentido del deber, para Ujú. nada, o sea, y siempre reprimiendo el sentido del placer, supeditado completamente a su responsabilidad, inhibiendo los gestos emocionales, reprimiéndolos como mecanismo de Exacto, defensa. Todo exacto. tiene que estar intelectualizado, todo tiene que Sí. estar, digamos, tener una lógica. Los roles están absolutamente Ujú. asumidos y es muy difícil salirse de ellos. Aparte es una película de época, está Sí. situada en la época de entreguerras Ujú. y, y además en un entorno de grandes casas de Sí, sí, magnates y de gente de la política de aquella época.
Sí, En- su contexto histórico sí, social también dice mucho sí, el tema es, por tanto, pues están en ámbitos diplomáticos, que Ujú. también invita, pues precisamente a reprimir cosas y a seguir el protocolo, a seguir Eso las normas. Es eso una es. película claramente donde el personaje de Hopkins está continuamente siguiendo las normas. Y la pena es que Sí, por seguir las normas sí. pierde su vida. Yo lo Exacto, diría ese así. es el Pierde su vida. arrepentimiento que él tiene por ese Bueno, sentido pero, distorsionado del deber que tiene, ¿no? sí, De pero que esto hay que fíjate que hacerlo así. incluso al Ujú. final llega, no sé si te estoy quitando, pero estoy No, no, como no, tú habla, emocionado, me ¿no? Pero bueno, apasiona escucharte, es emocionante al escucharte final, y que te incluso expreses. las palabras, lo que queda del día, el título de la Ujú. película, pues yo creo que hace mención a la última parte de la película, Sí, cuando ya es 20 años después de ese entorno, cuando ya eh, el señor Luis, que es el magnate sí. americano, es el nuevo propietario de la casa y él, Hopkins, siempre Ujú. fue el mayordomo de esa casa, pues va a ver a la señorita Thompson, que ya está casada, ya Sí. es la señora, no me acuerdo el apellido que Ujú. tiene ahora, va a verla y ella se lleva mal con su marido, incluso se ha ido de casa porque no Sí, funciona bien su relación, y pudiendo de nuevo, digamos, retomar aquella relación frustrada, inhibida por las sí. inhibiciones de él, ¿no? Nuevamente vuelve a ser víctima de dejarse llevar por las normas. Exacto, Ojo, también. siempre él, Inhibición de pero él e inhibición de ella también, por exacto, supuesto. exactamente, porque ella es un poquito más expresiva, pero igualmente tiene que seguir el cauce de las Sí. normas, ¿no? Quizá porque lo que los diferencia quizá sea que él es obsesivo, es una persona obsesiva, una Sí. personalidad obsesiva y ella no tanto. Pero sí son los dos muy normativos en ese sentido, ¿no? Él tiene que Y mantener que sí, es el jefe, digamos, es el mayordomo, ella es la ama de sí, llaves que manda, pero está subordinada a él. Entonces, él es el hombre y tiene que iniciar la ujú, conversación sí, sí, y normalmente la mujer en esa época, digamos, era más receptiva a la propuesta que le hiciera él, pero si él no hace propuestas, ella queda ya, también frustrada, ¿no? efectivamente. Y al mismo tiempo ella también se inhibe porque tiene que cumplir las normas. O sea, las normas Sí, las normas las normas son continuas. las normas y fíjate, pasan por encima de cada uno y del individuo y de la vida, de la única vida que tenemos. Y Eso yo les es. haría la siguiente pregunta. Ujú. ¿Dónde quedan los deseos y las necesidades de estas personas? ¿Dónde quedan? Están, sí, Pues se quedan ahogadas. se quedan ahogadas, arrumbadas por esa normativa, por Ujú. eh, eh, esa sumisión que he dicho antes, sí, que yo creo que efectivamente es sumisión. Sí, Sumisión o a la norma o sumisión a entender que su vida se afirma de esa manera, ¿no? sí. Es una falta de identidad. Es verdad que si se saca del contexto histórico y geográfico en el que esto sucede y social, Ujú. claro, es fácil criticarlo como tú y yo podemos estar haciendo ahora, ¿no? Bueno, Eh, no es que bueno, yo hago la crítica, pero ejercer una no. crítica en el sentido de sacarle punta a que eh, aparentemente esta persona es una persona muy reprimida, es una persona que no expresa, es una persona sumisa, es una persona que, aunque se arrepienta ella misma al final de su vida, ha dado su vida por, por una norma que no tiene nada que ver Ujú. con él, ¿no? Pero claro, lo que en ese sentido sí lo estamos criticando de alguna manera. Sí, la gente que nos escucha puede decir, oye, pues es que esta persona son tipos extraños, tipos raros, ¿no? Ujú. Pero claro, hay que ver un poco el ambiente, la profesión que desarrollaban y el contexto en el que se produce, ¿no? Eso es. Y que eso al final es algo que todos tenemos que mirarnos. Yo creo que sobre En cada uno todo, de nosotros, en la sí, vida sí, actual que cada uno lleva, la llevado un influencia del poco, contexto, sí, 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 llevado un poco a nuestros días y para nosotros, sí, pues yo creo que hay como, y siempre se ha dicho en la psicología, el seguimiento de las normas es bueno, sí, pero si no es excesivo, porque entonces pisa, digamos, el sentido del placer. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el deber y eso el es, placer. Y en eso estos es, personajes, pues claramente lo que hay es un desequilibrio. eso Entonces, es. si yo tuviera que decir cuál es la clave, digamos, y Ujú. cómo aplicarlo en nuestras vidas, pues Sí, es que en nuestras vidas tiene que haber
equilibrio entre el sentido del deber, que aquí está sublimado por los personajes, y sí, el sentido del placer. Y en la vida, pues, evidentemente, si no hay disfrute, si no hay placer, sí, pues al final llega lo que queda del día, que ya es la noche, ¿no? En ya, la película, ¿no? Que se ven sí, de sí. noche, ¿no? Ujú. Y, y al final se tocan, se despiden con la mano, probablemente sabiendo que va a Que es ser la el última último vez, momento en que se vean, efectivamente. y aún así, en ese momento, ya de los años Ya, finales de su vida, aún sí, así, siguen obedeciendo las normas, siguen primando exactamente. las normas Por y encima, por siguen... encima de, por encima de sus necesidades, de esa necesidad de conexión que tienen entre ellos, Sí, tan clara, ¿no? claro. Y se ven a los personajes separándose, yéndose el Ujú. autobús con Emma Thompson, la Sí. señorita Kempton, ¿no? Y fíjate que a Alejándose y mí, llorando, sí, ¿no? a mí esto también te hace pensar un poco en la individualidad versus la colectividad o versus lo colectivo, ¿no? Es como, Ujú. como en los tiempos actuales también se ejerce cierta crítica sobre que es una sociedad, somos una sociedad demasiado individualista, ¿no? Pero sin Sí, embargo, aquí en esta película tenemos el lado contrario, ¿no? Es decir, cómo tú, el individuo, queda anulado por la mm, norma, por lo social, por lo colectivo, ¿no? De alguna manera. sí, Seguramente no es tan bueno ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero sí es una reflexión interesante a la hora de ujú. hacer autocrítica sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia sociedad actual, ¿no? Es decir, Totalmente. Es absolutamente vigente. cómo ahora nos vamos a un individualismo a ultranza y cómo se ve, eh, eh, cómo nos podemos incluso echar las manos a la cabeza, pensar que alguien puede someter sus propios deseos, sus propias necesidades, su capacidad de expresión emocional incluso, someterlo a una norma, ¿no? Ujú. Y sin embargo, como esto era antes lo que daba la vida, en realidad. ¿Cómo hubiera sido más feliz en su contexto y en su época el señor Stevens? Si hubiera hecho lo que todos y cada uno de los que vemos la película pensamos y decimos, no, hombre, no, Claro. tienes que salirte de ahí, tienes que romper el ¿Sabes qué pasa, esquema, Jesús? tienes Que que ir contra la naturaleza social de ese momento. ¿Eso es ¿sabes qué pasa? posible? Es difícil. En Y si esa es posible, y época si es era posible, muy eso te da complicado. la felicidad. Es difícil. O sea, Claro, y si esto lo llevamos a los tiempos de hoy, el salir de la individualidad nos va a dar la felicidad. Porque hoy lo que nos exige la norma es la individualidad, ujú. Yo creo. lo que veo también en el personaje de Stevens es, Ujú. bueno, intuyo, ¿no? Sí, Intuyo que también seguir las normas te sí, protege, es un mecanismo defensivo de la hombre, claro que sí, inseguridad. Es decir, tú claro tienes que sí. inseguridades, el personaje es profundamente inhábil, es inhibido, es tímido y elige seguir las normas porque Ujú. es la forma que tiene de canalizar, digamos, una forma de relacionarse. Pero esto llevado un poco Sí, para cualquier persona en la vida, si tú inhibes, entonces buscarás seguir un carril que, claro. digamos, que no te haga pensar. Entonces ese carril es el mecanismo de defensa de tener todo bajo control. ¿Qué mejor para tener bajo control que seguir una norma, ¿no? Y A la norma llámale rutinas, rutinas que o es lo que lo que sea. más que es lo que más seguridad te da, efectivamente. Pero aquí Exactamente. entramos en un terreno un poco resbaladizo desde el punto de vista de la Ujú, psicología, porque es bueno y es malo. A veces decimos que la rutina y la normativa es buena y a veces decimos que no. ujú. Aquí está un poco la capacidad de elección y el criterio que cada uno discrecionalmente tiene que tener sobre su propia vida, ¿no? Claro, en la vida tiene que haber un orden, tiene que haber una regularidad, si no Ujú. padecemos, sufrimos, pero Claro, si absolutamente seguimos todo de una manera absolutamente regular, pues claro, entramos en la saciedad, en el aburrimiento, y entonces la vida también deja de tener salsa y chispa, que es sí. importante, ¿no? Y nos vamos, como siempre, a que en el término medio está la virtud Pues aristotélica, ¿no? Pero así es decir, en estos casos está claramente, clarísimo, está sí. clarísimo. No se puede, necesitamos de cierta norma, necesitamos de cierta rutina Ujú. para tener esa seguridad porque nos la da y porque nos satisface y porque por el tipo de animal que somos también, ¿no? Y porque Eso además es. no tenemos que olvidarnos que somos un animal social necesitado de conexión con los demás y estas rutinas, estas normas nos facilitan esto, ¿no? Pero a su vez Ujú, también necesitamos de nuestra individualidad, de nuestras pasiones, de nuestros deseos y de nuestras propias necesidades, ¿no? ujú. ¿Dónde está eh, el objetivo al que tenemos que llegar? ¿Dónde estamos mejor? ¿Dónde está la virtud? En el término medio. Exacto.
muy La bien. película, por terminar un poco, tiene Sí, multitud de reflexiones, sí, ya lo multitud, creo. o sea, si te pones a pensar, pues por ejemplo, el personaje reprime tanto que incluso fallece su padre, que pertenece al Sí, sí, servicio, y ni siquiera va. ya. Supedita, digamos, ir a ver a su padre a su No, deber. no. Por eso Continua, el autocontrol es extremo, el autocontrol que tiene este extremo. hombre. Mm, Extremo. Hay multitud, o sea, está Sí. todo el rato plagada de Ujú, anécdotas, de frases. Recuerdo que, por ejemplo, sale ya 20 años después de estar con su jefe, que era ujú. pro-nazi, Sí, esa es otra, el sale famoso a un señor bar, Darlington este, sí, sí. el Darlington, y niega haber trabajado para él en un bar Ya, donde para. ya. Es decir, hace como San Pedro, ¿no? Sí. Negar, ¿no? Luego reconoce. O sea, está continuamente ahí como sufriendo simplemente Ujú. por mantener las formas, por aparentar todo el rato. En fin, Sí, multitud de bueno, anécdotas. has dicho otra cuestión que también es clave, también, aunque ya estamos finalizando, que es el Sí, sufrimiento, ¿no? El sí. sufrimiento como base de la humanidad. Esto nos Ujú. daría para otras historias, pero es verdad. Sí, ¿Mm? los personajes sufren mucho. Sufren, los personajes sufren mucho, y son los personajes que nos llegan además. Sí. ¿Mm? La interpretación de ambos es sublime, para mí Sí, me encantan los magistral, dos, sí, sí. están muy bien y la verdad que transmiten mucho. Estás todo el rato angustiado, sobre todo de mitad en Ujú. adelante, ya la angustia es creciente, Y, ¿no? es, y de esto es lo que se trata, de que te Sí, remueva algo por dentro, ¿no? Una buena película te tú- remueve algo por dentro y te hace, porque ese removerte por dentro te hace luego reflexionar y pensar y bueno, siempre y vivir, pensamos en un final feliz, pero no tiene no por qué ocurre, ser, no no tiene tiene por qué por qué ser, ser, ¿no? no tiene por qué ser, es una expresión, el cine no es más que una expresión artística, ¿no? Ujú. La que unas veces tendrá un final feliz, otras veces no lo tendrá, pero no es eso lo importante. Es muy importante también, aparte de la forma, de cómo está hecho, de la plástica que tenga, Sí. la estética, toda la técnica cinematográfica, es muy importante todo el contenido y todo lo que Ujú. nos haga a nivel cognitivo, ¿no? A nivel de pensar y de sentir, de sentimiento. Exactamente. Sobre todo porque estamos muy necesitados de sentir cosas en este Sí, mundo tan rápido y tan fugaz. Sobre todo cosas que nos queden, ¿no? Porque sí. vivimos en esta Pues, sociedad de la inmediatez en la que no nos queda nada. Vamos pues saltando de realmente estímulo a estímulo. realmente con esta película a Te queda cualquier algo, persona que la ve le te queda queda algo. algo y sobre todo le llama a la reflexión. Por eso yo la he Mm, sugerido muy bien. y espero que para ti seguro y para el resto de personas Mm, que nos estén viendo, pues les pueda exacto. resultar también Y si interesante no, y si verlas. no lo han visto, o lo han visto hace tiempo, que la Que la repasen con repasen. este ojo, ojo de Sí, psicólogo, que sí. seguramente les va a aportar un poquito más. Muy Pues bien, nada, pues pues un fenomenal, placer. ¿no? Pues sí, como siempre, Otro ¿no? día. Como no puede ser de otra manera. Exactamente. Así Muy bien, que, pues nada, despedirnos ya eso y es. emplazarnos a un Una nuevo nueva comentario de una película en esta sección que hemos creado de psicología en el cine, ¿no? eso es. Y nada, pues Y hasta la que próxima. tengas buen día y saludar a toda la Igualmente. audiencia. Saludamos desde Mejora tu Mente. Hasta la próxima. Muy bien. Adiós. Hasta luego, Jesús. Hasta luego.